Gloria a Dios. Señor les bendiga. Qué bendición volverles a ver, hermanos. Que gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de apoyarnos, ¿verdad? Esta noche. Gloria a Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Amén. Bendito Dios. Que el Señor recompense el esfuerzo que hacen de estar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a continuar, ¿verdad?, con la enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, en el discípulo. Amén. El lunes pasado hablamos pues acerca de la convicción, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios pone en nosotros para que nosotros podamos reconocer el pecado, saber lo que es el pecado, ¿verdad? Hoy, con la ayuda del Señor, quisiéramos hablar un poquito más acerca de la regeneración. Amén. El tema de esta noche va a ser la regeneración. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué es la regeneración? Bueno, en otras partes de la Biblia la regeneración se conoce como el nuevo nacimiento. Amén. El Señor habló a Nicodemo y le dijo que le era necesario nacer de nuevo, ¿verdad?, del agua y del Espíritu, para que pudiera entrar, para que pudiera ver el reino de los cielos. El creyente, ¿verdad? Venimos, hermanos, de una materia caída. Heredamos de Adán por todas las generaciones anteriores, hermano, una carne, ¿verdad?, rebelde que no quiere obedecer a la voz del Señor, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo está contaminado con el pecado. Entonces, para poder tener, ¿verdad?, y sostener la salvación, es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pueda ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Al creer en Jesús, el Espíritu Santo obra en el creyente, ¿sabe? Dándole una nueva naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza espiritual, y de esa manera unirlo al cuerpo de Cristo. El hombre sin Cristo no se puede unir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contaminado de pecado. Se necesita, en primera instancia, la convicción, ¿verdad?, donde el Espíritu de Dios nos convence, ¿verdad?, de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, y de esa manera arrepentirnos. Una vez que nosotros nos arrepentimos, viene el perdón. Por consiguiente, viene la salvación a nuestras vidas. Ya cuando estamos siendo ya salvos, hermano, es que empieza entonces la obra de la regeneración o el cambio de la vida natural a la vida espiritual dentro del discípulo. Amén. La regeneración entonces viene a ser el fundamento, amén, para la salvación. El fundamento, ¿por qué razón? Porque nos da, a través de la conversión, hermano, continúa la santificación y el proceso que siguen a este nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Viene a ser como la base para seguir desarrollando un carácter, una actitud, un comportamiento, hermano, espiritual, porque estábamos habituados al pecado, estábamos habituados, ¿verdad?, a la maldad. Entonces, al ser transformados y recibir el perdón, empieza entonces la regeneración, cambiando el pensamiento, cambiando el corazón, ¿verdad? Nuestras actitudes que antes eran comunes, normales para nosotros, ahora nosotros decimos, ya eso no le agrada a Dios, porque tengo el conocimiento, porque hay ya temor dentro de mí, ¿verdad? Y ahí entonces la obra regeneradora del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Quisiera que me acompañe, por favor, gloria a Dios, a la carta a los Efesios en el capítulo 2. Gloria a Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2. Gloria a Jesús. Verso 1 en adelante dice: y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo, ¿verdad? Yo muchas veces hemos hablado acerca de este punto, no me voy a entretener mucho allí porque usted lo conoce. Él escribe a los efesios diciéndoles de que usted y yo, hermano, antes de venir a Cristo estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos con delitos y pecados. Amén, gloria a Dios. No solamente eran pecados, sino que habían delitos, ¿verdad? Que nos acusaban. Amén, delante de Dios, Satanás tomando oportunidad, ¿verdad?, contra nosotros por las obras que usted y yo hacíamos, pensábamos, vivíamos. Amén. Pero dice que estando en esa condición, Él nos dio vida, ¿verdad? Una nueva vida, amén, en Cristo Jesús. Pero ¿quién hace eso posible? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Yo quiero también, hermano, que entendamos, ¿verdad?, que este cambio de condición, hermano, que nos lleva a la salvación a través de Cristo, transforma a nosotros, ¿verdad?, al pueblo del Señor. Pasamos de ser de hijos de ira a ser hijos de Dios. Dice que antes, cuando actuábamos según los deseos de la carne, hermano, dice que por naturaleza, ¿verdad? No es que yo lo quisiera, sino que ya nací así. David decía de que en pecado lo concibió su madre. Todos sus genes, hermanos, de su madre, su padre, se los pasaron, ¿verdad? Esos genes cargados de una naturaleza caída, también David los recibió al momento de ser engendrado, ¿verdad? Y vino, hermano, que transformándolo en un ser, hermano, que era hijo de ira. Amén, como el resto del mundo. Usted y yo no éramos diferentes, éramos igual al resto del mundo. Pero, hermano, pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la convicción del pecado. Ahora, hermano, por la regeneración del Espíritu. Por eso es importante la regeneración, ¿verdad? Es el fundamento de la salvación. Porque si no hay cambio, no, hermano, usted y yo no somos hijos de Dios, ¿verdad? Si seguimos siendo los mismos malcriados, abusadores, pecadores, hermanos, gente que rebelde y contraria a la voluntad de Dios, es que todavía no hemos experimentado, ¿verdad?, ese poder transformador. Amén. Pero cuando ya el creyente, ¿verdad?, el discípulo empieza a sentir esos cambios, es que el Espíritu Santo está haciendo esa transformación. Amén. De andar pensando solo lo malo a pensar, ¿verdad?, cómo hacer el bien. Hombre, eso no estaba en mi capacidad ni en la suya, pero el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar con esta mente llena de basura, llena, hermano, de muchas cosas, ¿verdad?, que antes ofendían al Señor, y a trabajar con este corazón y con esta vida por completo. Gloria a Dios. Entonces el apóstol dice de que por naturaleza usted y yo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Corríamos, ¿verdad?, en esta corriente del mundo. ¿Conforme a qué? A la voluntad del príncipe, ¿verdad?, que gobierna los aires. O sea, está hablando de Satanás, ¿verdad?, donde operan, ¿verdad?, a través de su voluntad los demonios, los espíritus inmundos, ¿verdad?, los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad?, en un conjunto, en una unidad, hermano, para traer el pecado y prosperar el pecado en cada ser humano. Entonces nosotros no éramos contrarios a ellos, sino que obedecíamos,
¿verdad? A la voluntad de Satanás. Pero hubo algo que rompió esas ataduras, que nos desligó, ¿verdad?, de esa autoridad que Satanás ejercía sobre nosotros. ¿Qué fue? El poder, hermano, del sacrificio de Cristo Jesús. Nos rompió las cadenas y empieza el Espíritu Santo ahora a decirnos: oye, necesitas cambiar. Tú eres pecador, necesitas un Salvador. Y luego que yo lo acepto, que me arrepiento de mis pecados, la salvación entra, el perdón entra y la regeneración empieza a obrar. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que esos versículos no los sabemos de memoria, ¿verdad? El verso 12 y 13 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice, pero si por si no se acuerda se lo leo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho, una habilidad espiritual. ¿De qué? De ser hechos. Hechos. Yo nunca había meditado en esa palabra, hechos. Algo que se fabrica, algo que se hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted y yo, por naturaleza, ya no éramos hijos de Dios, sino que éramos hijos de ira. Pero dice, por haber creído en su nombre, al cual Él le envió, el Padre envió, hermano, dice que nos da la potestad, ¿verdad? Ese derecho legal de ser hechos. Amén. De que hubo una transformación entonces. Hubo una regeneración, hermano, que nos permite ahora llamarnos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de, hermano, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién dice. ¿De quién es ese hijo usted entonces? ¿Es hijo de ira? No. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió. Y porque la obra del Espíritu Santo ya empezó a obrar en usted. Entonces eso nos convierte ahora, nos hace hijos de Dios. Amén. La naturaleza que heredamos de Adán dice que nos convierte en hijos de ira, ¿verdad? Gobernados por las tinieblas. Pero ahora por la fe, el arrepentimiento, la convicción de pecado, hermano, ahora somos vueltos, hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Aleluya. El verso 3 dice en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, gloria a Dios, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ser adoptado de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Tener esa adopción, hermano. Bendito Dios. Y ahora ya no por voluntad de hombre ni de varón, ¿verdad? Sino por la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Usted y yo lo queríamos? No, no lo queríamos, ¿verdad? A nosotros nos encantaba andar en medio del pecado, ¿verdad? Nosotros no pensábamos, hermano, en la muerte, en el tiempo futuro, ¿verdad? Estábamos conformes en este mundo. No queríamos salir de él.
Pero se nos predicó, hermano, ¿por qué? Porque había una antes de la fundación del mundo. Ya Dios había destinado a Cristo para que me salvara, ¿verdad? Y me redimiera de este mundo pecador y me hiciera acepto en el amado. Gloria a Dios. La adopción, hermano, es un fruto de la regeneración. Gloria a Dios. El Señor nos acepta en Cristo Jesús. Bendito Dios. Antes, ¿cómo estábamos usted y yo delante de Dios? Según, hermano, Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Estábamos? No, Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Ah? Romanos capítulo 5, verso 1. Vaya a la Biblia, vea lo que dice. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Si tenemos paz ahora con Dios es porque antes estábamos peleados. O más bien Él estaba peleado conmigo. ¿Por qué razón? Porque yo era un desobediente, un malvado, un pecador, un pícaro, un sinvergüenza, un hipócrita que no le amaba. Pero ahora tengo paz para con Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, qué lindo saber, hermano, de que Dios permitió eso. Dios me amó de tal manera que permitió que su Hijo me redimiera. Su plan no falló. Ya el Señor había predestinado antes de la fundación del mundo, gloria a Dios, de que Jesús me iba a redimir y que me iba a volver a ser llamado, a ser hecho hijo de Dios y que iba a ser adoptado por Dios. Cuando un niño es adoptado, hermano, aunque ha nacido en otro hogar, ¿verdad? Pero alguien lo adopta su apellido, ¿verdad? Adopta ¿qué, hermano? De que es parte de esa familia. No es un extraño, sino que lo han acogido, lo han recibido, le han dado un cuarto, le han dado ropa, le han dado comida y sobre todas las cosas le han dado cariño que le faltaba a ese niño huérfano. De la misma manera, yo era un huérfano espiritual, pero el Padre decidió en Cristo Jesús adoptarme, porque en Él fui que acepto en el amado. Gloria a Dios. No sé si se alegra, hermano. Le alegra el día. Vale la pena venir el día lunes a ver esto, hermano. Es una gran bendición. Gloria al Señor. Cuando David es confrontado por el profeta Natán, ya que ha cometido el adulterio, ya que ha cometido el crimen, viene el profeta en el capítulo 12 de la segunda carta, del segundo libro de Samuel, y viene a decirle, ¿verdad?, con una metáfora. Habían dos hombres, uno pobre y uno rico, le dice. Uno tenía mucho, le dice, pero el otro tenía poco. Uno tenía muchas ovejas y otro solamente tenía una. Y dice que la alimentaba, la cuidaba, pero dice que el hombre rico recibió una visita y que no quiso agarrar ninguna de sus ovejas, sino que viene el hombre pobre y le quita la suya. Y le dice, y David dice que se enfureció, perdió el control David y dijo, tal hombre es digno de muerte. Cuando él dice digno de muerte, según en el hebreo original, el David estaba diciendo, ese es hijo de muerte, porque lo que había hecho merecía la muerte y no tenía nada de Dios en ese sentido. David, cuando comete eso, no tiene absolutamente ningún parecido con el Dios que él adoraba y le servía. Y de su misma boca, de su misma naturaleza,
hermano, declara esas palabras. Tal hombre que ha cometido eso es digno de muerte. En nuestra versión Reina Valera 1960 aparece esas palabras. Pero se supone que en el original hebreo dice es hijo de muerte. ¿Por qué? Porque lo que tiene por dentro, por lo que respira, por lo que camina, por lo que habla, por lo que es, no es hijo de Dios en ese momento. Es hijo de la muerte. O sea, es un pecador. Pero nosotros hemos sido cambiados de esa naturaleza a una naturaleza espiritual por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Mire, vamos a Génesis, si me hace el favor. Capítulo 2. Génesis 2, verso 7. Mana Blanca Blanco, léalo por favor. Un ser espiritual. Porque lo que sopló Dios, hermano, el Ruach, es el Espíritu Santo de Dios. Y dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Ya que estaba formado, en su nariz se sopla aliento de vida. Y entonces viene a ser el hombre, dice, un ser viviente. Gloria a Dios. A Adán le pasa todo lo contrario que nosotros. Él es creado, él es hecho un ser espiritual viviente, ¿verdad? Pero se le ordena y se le dice: de todo árbol puedes comer menos del que está en el centro del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando él come junto con su mujer de ese árbol, de ese fruto, él, hermano, entra en una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual que cae en el hombre llega a toda nuestra generación. Por un hombre, dice el apóstol Pablo, entró la muerte, pero por otro hombre tenía que venir la vida, que es en Cristo Jesús. Entonces, al principio a Adán le soplaron ese aliento poderoso que es el Espíritu Santo, y él vino a ser una persona espiritual que tenía relación, comunicación con Dios, que tenía una mente y un corazón puro, santo y perfecto, que obedecía en todas las áreas a su Dios que lo había creado, que era hijo de Dios. ¿Sabe qué? Lucas capítulo 3, en el último de los versículos, cuando se habla de la genealogía de Cristo Jesús, dice que y vino, dice, Adán, hijo de Dios. El escritor Lucas conecta a Adán como hijo de Dios cuando éste es creado. Pero cuando él come, pierde esa adopción, pierde ese derecho, pierde esa vida espiritual y se convierte, hermano, en un alma muerta, en delitos y pecados. Y todos y cada uno de nosotros participamos de esa naturaleza. Pero viene Cristo el Señor. Amén. ¿A qué? A transformar esa naturaleza, a cambiar esa naturaleza, a regenerarnos delante de Dios. Cuando una persona es regenerada, pongamos el ejemplo de un borracho. Cuando este hombre borracho, hermano, él no está regenerado, sino que es degenerado. Porque ese borracho puede andar desnudo, sucio, hermano, y todo, y no se da cuenta, porque está en un estado de degeneración.
Un criminal comete crímenes, roba, hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque es un degenerado. Pero cuando ese criminal, cuando ese borracho, hermano, dentro del evangelio, hermano, recibe el perdón de Dios, se le rompen esas cadenas, esas ataduras que él había arrastrado por años, viene a ser un hombre regenerado. Antes, hermano, él no trabajaba. Él no sostenía a su familia. Él no podía, hermano, estar dentro de la sociedad como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un degenerado. Pero ahora que es regenerado, hermano, él tiene familia, él trabaja, él hace bien a la sociedad. Ya no es un estorbo social, sino que es una ayuda social, ¿verdad? Cuando el hombre viene a ser regenerado, viene a tener de nuevo vida. Viene a ser, hermano, una persona llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Que antes tenía odio, pero ahora el Señor a través del Espíritu Santo dice que nos da el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y el amor produce paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, firmeza. O sea, que venimos a ser transformados, cambiados de mente y de corazón. No sé si les ha pasado eso, hermano. ¿Han sufrido algún cambio ustedes? Porque ya a esta altura de la vida no puede seguir siendo el mismo. De verdad, no puede seguir siendo el mismo. Tuvo que haber un cambio y alguien lo ha haber notado. Su esposa, su esposo, sus amigos, su familia. Alguien de haber dicho: ¿y qué te hicieron? ¿Por qué te dejaste lavar el cerebro? Es que no le lavaron solo el cerebro, eso es mentira. Nos lavaron, hermano, todo completamente. Y mire, no nos lavaron con agua, sino con la sangre bendita del Cordero de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el hombre comió el fruto que Dios le dijo: no comas de él, viene a traer muerte. Y esa muerte la heredamos todos. Gloria a Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo llega ante el Señor y le dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque si Dios no está contigo no pudieras hacer todo lo que haces. El Señor dice que le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver, no puede tener conocimiento del reino de Dios. El que no nace de nuevo, hermano, el evangelio le parece aburrido. El que no nace de nuevo, hermano, no entiende lo más sencillo de la Biblia. Entonces dice que hay necesidad de ¿qué? De nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hermano Dula, búsqueme 1 Corintios capítulo 2, del 14 en adelante, si no mal recuerdo, donde el apóstol Pablo habla de la sabiduría, hermano, que recibimos del Señor. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. O sea, el hombre natural que tiene una materia caída, ¿verdad?, que todavía no ha sido regenerado. ¿Lo tiene, hermano Dula? Díganlo, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, la regeneración contribuye a eso. Nos abre el entendimiento, ¿verdad? Quita toda aquella basura de la mente de nosotros, hermano, y nos va volviendo una mente espiritual, como la mente de Cristo Jesús,
¿verdad? ¿Para qué? Para poder ver ahora el reino de los cielos. El hombre natural no puede ver el reino de los cielos. Esta es una reunión para él de locos. Esta es una reunión para él de hipócritas. El hombre natural no entiende cuando usted llora ante la presencia de Dios. El hombre natural no entiende, hermano, porque hay gozo en medio de los problemas y las dificultades. El hombre natural no entiende por qué usted tiene que venir sábado, domingo, lunes a la iglesia. Porque para él todas estas cosas que son locura. Pero la regeneración del Espíritu Santo de Dios nos hace ver a nosotros lo importante que es congregarnos, meditar en la palabra, tener tiempo de oración, ayunar, buscar de Dios, llenarnos cada día más de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando nos regenera. ¿Para qué? Para habilitarnos y darnos, hermano, ponernos en una posición de ser útiles y de provecho y de edificación para los demás. Gloria a Dios. Entonces en Juan, el Señor le responde y dice que nuevamente Nicodemo sale con otra pregunta: pero ¿cómo es posible que yo ya a esta edad vuelva a entrar al vientre de mi madre? Eso es posible. Y Jesús le responde diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios que nos lava, y el Espíritu el que nos regenera para volvernos a ser hechos hijos de Dios. Y si no tenemos esa obra del Espíritu, dice, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de aquella parábola donde dice que había un hombre, un rey hizo una fiesta muy grande y que llegaron todos sus convidados, hermano, con ropa de gala, pero uno llegó, hermano, sin ropa de gala? Y que fue confrontado y le preguntaron: ¿por qué tú no estás vestido de ropa de gala? Aquel hombre, hermano, no tenía la regeneración. Se había colado. Quizás había predicado, había cantado, había servido, hermano, pero nunca había sido regenerado dentro de la iglesia. ¿Comprende esa parábola? Esa parábola es terrible porque habla del creyente no regenerado. Se escondió de todo mundo y vivía en secreto una doble vida. Todavía tomaba, todavía fumaba, todavía hablaba más palabras, todavía le pegaba a la mujer. Y bueno, y dentro de la iglesia tenía privilegios, porque nadie sabía la condición de ese hombre. Y lo habían tomado como dice, no, pues el hermano no, yo. Y si me preguntaban, no, yo le firmo cualquier carta, yo meto las manos al fuego por ese varón, porque se había escondido bien. El problema fue que sus acciones lo sacaron del reino de los cielos. Al momento del arrebatamiento ya él no tenía peso de gloria, porque no había sido regenerado. No había entrado una nueva vida en él. El Señor le dijo estas palabras a Nicodemo que debemos de meditar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí no se puede mezclar. Lo que es carne, carne va a ser siempre. No pretendamos en la carne, hermano, servirle a Dios, honrar a Dios, porque es carne. Y el Señor le habló a la mujer samaritana diciéndole: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
que sean sinceros, totalmente transformados, ¿verdad? Regenerados, limpios. Y luego le dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No esperemos, ¿verdad?, testificar este hombre de Dios, esta mujer es de Dios, por lo que vemos, ¿verdad? Porque nos puede engañar. Y el Señor pone de ejemplo el viento y dice: tú oyes el viento cuando sopla, pero no lo ves, ni sabes ni dónde viene ni para dónde va. Así son los hijos engendrados, regenerados, los que tienen una nueva vida. En lo secreto, el Señor los ha transformado. Amén. Entonces, el Señor nos pone como ejemplo y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ser nacido del Espíritu es cuando ya la carne no domina, ni gobierna, ni controla, sino que el Espíritu de Dios es el que guía al hombre a toda verdad y justicia, que le cambia el corazón, que le cambia los ojos, que le cambia la manera de pensar, la manera de actuar. Como cuando del fruto, gloria a Dios, del Espíritu empieza a regenerar todas nuestras emociones y sentimientos. La regeneración vuelve a activar a esa vida espiritual perdida por mucho tiempo, pero que a través de la ley, hermano, se trató, ¿verdad?, de motivar al hombre, pero luego con la venida de Cristo sí se activa por completo para que tenga una vida diferente. En Tito capítulo 3, verso 3, carta a Tito capítulo 3, verso 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero cuando, ese pero cuando tiene mucho que ver, ¿verdad?, en el cambio, porque cuando se manifiesta Dios en la vida del hombre, se le abre la oportunidad, se le da la esperanza y se le da, hermano, todas las herramientas posibles para que tenga ese cambio. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, dice, para con los hombres, nos salvó no por obras, sino no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y agrega, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay un nacimiento, ¿verdad?, en la vida del hombre por la justicia de Cristo.
Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura, hay un nacimiento. Por eso, tomando en cuenta eso, Pablo dice, he vuelto a estar, dice, con dolores de parto por vosotros. Porque él sabía que, hermano, al volver a predicar, al volver a orar por ese pueblo, Dios los iba a volver ¿a qué? A nacer, ¿verdad? En una vida espiritual. Y él dice, yo estoy vuelto a tener el dolor de parto por vosotros. ¿Para qué? Para que vuelvan a la vida. Amén. Y no se queden en esa vida anterior, en esa vida, hermano, pagana, ¿verdad? Que antes usted y yo teníamos. Y el apóstol menciona una serie de situaciones allí. Dice, porque vosotros también eras, dice, en el tiempo pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, dice, y aborreciendo unos a otros. Y eso lo practicábamos, ¿no? El problema es de que pretendamos ahora ser creyentes y lo sigamos practicando. Entonces nos evidenciamos como que no hemos sido todavía transformados, que no tenemos una vida nueva. Y eso es lo que el Señor trató de explicarle ¿a quién? A Nicodemo. Decirle, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no ves. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. En primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Pero ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Gloria a Dios. Ya no de papá ni de mamá. Aquí en el Evangelio ya no quedan los apellidos nuestros, ¿verdad? Terrenales. Amén. Yo ya no soy Aguilar Sigüenza. Yo soy ¿qué, hermano? José Tomás de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces yo soy adoptado en Cristo Jesús. Amén. Tengo un nombre nuevo. Por lo consiguiente tengo que tener una vida nueva en Cristo. Tiene que haber habido, hermano, una regeneración en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Carta del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 3, del 8 al 10. Primera carta del apóstol Juan 3, verso 8 al 10. Oiga lo que dice Juan. Y Juan, hermano, cuando escribe, bien tierno para escribir, y dice, hijitos, ¿verdad? Esas son palabras bien tiernas del apóstol. Pero aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que practica el pecado es del diablo. Punto y coma. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios o la generación de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Más claro no creo. El que practica el pecado, dice, es hijo del diablo. Amén. ¿Verdad? Todos pecamos, ¿verdad? Todos fallamos, erramos. Como dije, en la mente, hermano, con mirar, ¿verdad? Con pensar algo, ya hemos fallado muchas veces, porque no tuvimos hermano, prudencia necesaria para saber lo que estábamos pensando, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero una cosa es hacerlo de manera involuntaria y otra cosa es hacerla, hermano, con mi consentimiento. Que yo lo medito, que yo lo pienso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ahí yo me convierto en un practicante del pecado. Por ende, soy ya no hijo de Dios, sino que he vuelto a ser hijo del diablo. Hijo del enemigo, del adversario de Dios, ¿verdad? Para esto, hermano, apareció Cristo Jesús, para que yo ya no siga practicando el pecado, sino que ahora yo pueda nacer o renacer por medio de Él, hermano, en una criatura nueva, ¿verdad? Y ser diferente y conocer lo que es el pecado y la maldad. Por eso Juan agrega y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si hemos nacido, si hemos renacido, si hemos sido, hermanos, transformados por el Espíritu de Dios, no debemos de practicar el pecado. Dice, porque no pueden pecar, dice. La simiente de Dios dice que no puede pecar. Cuando Satanás, hermano, es creado en perfección, en santidad, ¿verdad? No tenía el nombre que ahora tiene. Era un querubín protector. Dice que tenía tantos privilegios que se paseaba entre las piedras de fuego, o sea, en el universo entero, hermano, que administrando la obra del Señor. Pero del día en que fue creado hasta que en él se halló maldad, dice, caíste. Dice que profanó su santuario, o sea, la creación que Dios había hecho. ¿Y qué? En ese instante, en ese momento, fue echado fuera. Ya no podía pertenecer dentro del reino de Dios. Ya no se iba a llamar hijo de Dios. Porque él, hermano, ostentaba, según él todavía, ese nombre. En lo que hablábamos en Job, ¿verdad? Cuando dice que los hijos de Dios se iban, él también se metió. Porque un tiempo sí fue hijo de Dios. Pero cuando falló y pecó y se rebeló contra Dios, se le quitaron todos esos privilegios. Por eso el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Prácticamente. Este ya no es tu lugar. Y el hombre que es nacido de Dios, hermano, no debe de practicar el pecado, sino que debe fomentar la santidad y la verdad dentro de él. No practica el pecado porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se revelan quién es y quién no es. ¿Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? ¿En quién? En el que practica el pecado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, para que nos aclare por completo que su obra nos ha regenerado y nos ha trasladado, hermano, a ser que hijos de Dios. Capítulo 5 de esa misma carta del apóstol Juan. Verso 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Gloria a Dios. Amado, si usted es nacido de Dios, usted vence al mundo. La fe en Cristo Jesús nos ayuda a vencer al mundo y sus deseos, al mundo y sus detracciones, al mundo, hermano, y su lucha por arrastrarnos a perder esta bendición que el Señor nos ha dado de llamarnos hijos de Dios. La regeneración del Espíritu Santo nos lleva a practicar el amor, ¿verdad? A practicar buenas obras, a ser ya de provecho a la obra del Señor. Creo que el próximo lunes voy a ahondar un poquito más en esta regeneración, porque hay necesidad de, ¿verdad?, que nuestros ojos, hermano, estaban en tinieblas, pero el que en mí está, dijo Jesús, tendrá la luz de la vida. ¿Para qué? Para ver ahora claramente lo que es de Dios, tener ese discernimiento espiritual. Por eso necesitamos la regeneración. Así es que en esta noche lo dejamos aquí y gloria a Dios, con la ayuda del Señor, el próximo lunes continuamos. Oramos, hermanos. Padre bueno y eterno Dios, gracias le damos, Señor, en este día por esta palabra bendita de poder, Señor, de misericordia. Hoy rogamos, Señor, que nos siga bendiciendo, guardando, protegiendo a lo largo de esta semana, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de todo, Señor, peligro. Padre bueno, eterno Dios, en nuestros hogares, en los trabajos, Señor, en las carreteras, donde nos movamos, Dios, ahí sea su presencia siempre a favor nuestro. Hoy, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde, que el Señor le lleve con bien.